Hola, buenos días. Nosotros somos estudiantes de enfermería de la Universidad Manuela Beltrán. En este caso les vamos a hablar de shock séptico. Los integrantes del grupo son Catherine Pulido, Guainer Ramírez, Roxana Boyacá, Ingrid Quiroga y Natalia Fernández. Para entender shock séptico, el shock séptico es la alteración en la perfusión sanguínea del cuerpo. Los microorganismos generan una respuesta inflamatoria inmunológica. En este caso, inicia en el momento en el que el microorganismo entra al cuerpo. En el vaso sanguíneo se encuentran los glóbulos blancos para atacar dichos microorganismos. Las toxinas de los microorganismos quedan presentes generando una reacción en el sistema, produciendo una respuesta sistémica. Allí van a actuar los leucotrienos C4, E4, E4, que son los encargados del aumento de la permeabilidad vascular o la vasoconstricción. También los leucotrienos B4 y las lipoxantinas que se encargan de la quimiostasis y actividad leucocitaria, o sea, de la adhesión. El tromboxano A2 que se encarga de la vasoconstricción, el PG1, 2, el PGE2, el PGO2 se encargan de la vasodilatación. La respuesta sistémica presenta daño en las células endoteliales. Entonces, el endotelio es la célula que si se lesiona libera glóbulos blancos, rojos y plaquetas. Esta se lesiona por la presencia de los microorganismos. Siendo esta capa la interna del vaso sanguíneo, genera como respuesta la fiebre, apareciendo basófilos, macrófagos y neutrófilos, generando la liberación de citoquinas y allí se produce una vasodilatación por el daño endotelial. Esta presencia de daño en las células endoteliales va a causar un edema intersticial y las células endoteliales se encuentran dentro de los vasos. Las características de estas células es que pueden ser planas o simples. Como causas para llegar a un shock séptico se encuentran las toxinas de los microorganismos. Estos presentan daño en las paredes del endotelio. Hay presencia de prostaglandinas causando vasodilatación, dolor y fiebre. Las prostaciclinas causan vasodilatación e inhibición de la agregación plaquetaria. También hay presencia de tromboxanos que causan vasoconstricción y activación de la agregación plaquetaria. Los leucotrienos son los activadores de los neutrófilos. También lipoxinas que causan vasodilatación e inhibición de la adhesión de los neutrófilos. Hay una producción y una disminución de la inflamación y la vasodilatación presentada es causada por el aumento de la temperatura, ya que en esta se liberan citoquinas, el factor de necrosis tumoral activada por el hipotálamo como mecanismo de defensa. Bueno, ahora seguimos con la clínica. En un estado grave de shock, encontramos que la causa del shock lleva a una disfunción orgánica. Esto quiere decir a una disminución del riego sanguíneo a nivel sistémico, lo que provoca tres consecuencias. La primera, provoca la hiperfusión, la cual no suple la demanda de oxígeno a los órganos diana ni a los tejidos adyacentes. También tenemos que esto es debido a la inflamación que se provoca en los vasos sanguíneos, interrumpiendo el flujo sanguíneo adecuado. Ahora tenemos la hipotensión, que es la disminución de la tensión arterial debido al poco flujo sanguíneo que se encuentra en el sistema. Pues estos se relacionan entre sí porque son los signos graves que evidencian un shock. Ahora encontramos que la alteración del estado de conciencia se debe a la disminución del riego sanguíneo por falta de oxígeno que llega al cerebro. Continuando, vamos a hablar del periodo patogénico. Es continuado con la triada ecológica y esta se divide en tres: el huésped, medio ambiente y agente. El huésped es el ser humano y el medio ambiente, estos pues tienen unos factores que influyen indirecta o directamente en los mecanismos anatómicos y fisiológicos del organismo. Estos, a su vez, se dividen en dos, en factores extrínsecos y intrínsecos. En los factores extrínsecos encontramos que existen 6 precipitantes asociados. Entonces están los dispositivos invasivos, la implantación estos serían como la implantación de un catéter central o marcapasos, y pues este se puede generar porque no se realiza un lavado adecuado de manos. También se puede encontrar tratamiento de fármacos. En estos encontramos los corticoides y a su vez está el cortisol, que debilita el sistema inmune.
Este evita la proliferación de las células T y para ello las vuelve productoras de interleucina 2. Y a su vez esta insensibiliza la interleucina 1 y esta a su vez pues es la que hace que sean incapaces de producir el factor de crecimiento de las células T. Continuando, entonces hablamos del tratamiento con líquidos. Estos pueden ser por transfusiones sanguíneas. También encontramos procedimientos quirúrgicos y que estos a su vez pues, se pueden presentar ¿por qué? Por un mal manejo del paquete quirúrgico o por una contaminación. Está también el tratamiento con inmunosupresores, pues que lo que hacen es debilitar el sistema inmune. Continuando, están los factores intrínsecos. Estos pues son los que podemos modificar. Un ejemplo de ellos son la edad. A mayor edad o menor edad son pacientes que son más susceptibles. También encontramos enfermedades coexistentes. Un ejemplo de estas puede ser la diabetes. Y pues a mayor cantidad de glucosa, pues es más difícil que haya un proceso de cicatrización, ya que pues estas bacterias gram negativas son las que pues no permiten que haya un buen tejido. Continuando, están también, otro ejemplo es la malnutrición. En ellos se puede presentar pacientes con bajo peso, pues que su coeficiente es que van a estar inmunosuprimidos. Continuando, pues ya por último está el agente. En este se encuentran pues los microorganismos que son virus, hongos o bacterias. La principal causa del shock séptico son las bacterias. Estas pueden ser gram positivas o gram negativas, pero las que más ayudan a que se precipite el shock séptico son las gram negativas. Bueno, ahora vamos a continuar con las intervenciones y el diagnóstico de enfermería. Vamos a empezar con lo que es el sistema cardiovascular. En este tenemos tres diagnósticos, los cuales pueden ser, primero, disminución del gasto cardíaco relacionado con alteración del volumen de eyección, precarga, poscarga y alteración de la contracción. En estas se entiende que se produce por el estímulo del sistema nervioso central con la liberación de catecolaminas. En estas, lo que va a pasar es que se necesitan líquidos cristaloides como la solución salina, el lactato de Ringer, la destroza, líquidos coloides, gelatina o albúmina. La liberación de catecolaminas se va a alterar lo que es la distribución del flujo sanguíneo por vasoconstricción y para esto se van a utilizar fármacos con actividad alfa-adrenérgica. Para este diagnóstico se tienen las intervenciones con las cuales se quiere establecer la contractilidad cardíaca por medio de un electrocardiograma y posterior se va a realizar una revisión del trazo electrocardiográfico con el fin de buscar arritmias derivadas de la hipoperfusión miocárdica. En el segundo diagnóstico se tiene la perfusión tisular inefectiva cardiopulmonar relacionada con la disminución del flujo arterial. En este lo que se quiere es valorar la función hemodinámica, entonces se va a realizar una implantación del catéter de Swan-Ganz, ya que este lo que nos va a reflejar es la presión telediastólica del ventrículo izquierdo. Y a partir de la valoración de esta función hemodinámica se va a realizar la presión venosa central, la cual se realiza también ejerciendo presión a nivel de la cava torácica cerca de la unión con la aurícula derecha. Como tercer diagnóstico tenemos el desplazamiento del plasma hacia el plasma del estado intersticial, que es la hipovolemia relacionada con respuesta inflamatoria. Ahora vamos a centrarnos en lo que es el sistema neurológico. En esta tenemos el diagnóstico de perfusión tisular inefectiva cerebral relacionado con la disminución del flujo arterial secundario a bajo gasto cardíaco. En esta tenemos también un segundo diagnóstico que es trastorno de la percepción sensorial relacionado con alteración de la integridad sensorial, alteración de la recepción y la transmisión de estímulos. Esto va a ser como respuesta
que favorece la liberación de las encefalinas y endorfinas. Esta presencia de encefalinas y endorfinas se puede presentar por edema cerebral, pupila no reactiva y areflexia. Esta liberación también va a conducir a la vasodilatación y descenso de contractilidad miocardíaca, lo que va a hacer que haya un mayor riesgo de accidente cerebrovascular. Como las intervenciones de enfermería, lo que vamos a hacer es controlar la perfusión tisular cerebral por medio de saturación de oxígeno y además se va a requerir hacer un análisis de gases arteriales. Hablando del sistema respiratorio, tenemos tres diagnósticos de enfermería, en el que el primero está el deterioro del intercambio gaseoso relacionado con cambios de la membrana alveolar capilar y desequilibrio de la ventilación-perfusión. En este diagnóstico, lo que va a hacer la labor de enfermería es examinar la oxigenación y evaluar los gases venosos y la perfusión. El segundo diagnóstico tenemos infección y sobreinfección relacionado con exposición a patógenos y pérdida de barrera protectora. Esto lo que va a hacer es favorecer la permeabilidad de las membranas capilares, liberando mediadores proinflamatorios, los cuales requieren también un aporte ventilatorio con vigilancia permanente. Y acá se tiene en cuenta que para después del shock va a haber un tercer diagnóstico que es limpieza ineficaz de las vías aéreas relacionado con presencia de vía respiratoria artificial. Como tal, para el sistema respiratorio se debe valorar la pulsoximetría como parámetro para identificar la saturación de oxígeno. En el sistema digestivo se debe realizar pruebas diagnósticas como rayos X de abdomen que señalen si en este caso hay edema intestinal. Y vamos a tener tres diagnósticos. El primero es alteración de la funcionalidad gastrointestinal relacionada con hipoperfusión, en donde lo que vamos a hacer es controlar los niveles de transaminasas y de la coagulación intravascular diseminada. En el segundo diagnóstico vamos a tener la disminución de la motricidad intestinal y de la capacidad de absorción de nutrientes relacionada con hipoxia tisular. Aquí vamos a hacer un control de promedios de vómitos, diarrea o distensión abdominal, ya que en este tipo de shock se va a ver presencia en el intestino que se torna isquémico por la misma vasoconstricción general y la hipoperfusión que ya mencionamos anteriormente en la fisiopatología. Bueno, en este diagnóstico se va a entender que se va a haber una disminución de la circulación digestiva, lo que se presenta como sonidos intestinales escasos o sin presencia de estos. Y va a haber una posible presencia de úlceras erosivas, hemorrágicas y posible trastorno. En tercer diagnóstico tenemos síndrome del intestino isquémico, que es la isquemia intestinal aguda o infarto intestinal relacionado con sepsis avanzada. Para esto vamos a tomar unos exámenes diagnósticos como la endoscopia, colonoscopia, rayos X y tomografía. En el sistema renal vamos a medir el gasto urinario por medio de sonda vesical y vamos a tener un control y balance de líquidos administrados y eliminados. Para el sistema renal tenemos dos diagnósticos. El primero es perfusión tisular inefectiva renal relacionado con disminución del flujo glomerular y el segundo diagnóstico es la alteración de la función del filtrado renal relacionado con hipoperfusión y disminución del flujo sanguíneo renal. En este segundo diagnóstico vamos a determinar la función renal con ayudas diagnósticas como la vigilancia del sodio, nitrógeno ureico, creatinina, electrolitos en suero y proteínas. Para este diagnóstico debemos tener en cuenta que se produce una disminución del flujo arterial renal, que a su vez produce incremento de la renina y la disminución de la angiotensina como un efecto vasoconstrictor. Y también activa el sistema renina-angiotensina que favorece la vasoconstricción en los lechos renales. Ya hablando como tal del sistema metabólico, vamos a tener dos diagnósticos en donde el primero va a ser la alteración en el metabolismo de azúcares por medio
por medio de aumento o disminución en el plasma relacionado con el aumento de los requerimientos.